nido del cuco. Contacto telefónico en el nido del cuco. ¿Hola? Sí, ya le paso. Seguimos acá en el nido del cuco, nos estás escuchando por FM Freeway 90.7 y hoy tenemos un invitado que, bueno, por teléfono, ¿no? Pero es como un amigo de toda la vida porque lo hemos visto tantas veces en tantas tapas, en tantas remeras, un tipazo, un Quijote de esos que lucha siempre con esos molinos de viento. Los amigos le dicen el mono, nosotros lo conocemos por Rock and Vole. Se llama Ricardo Cohen. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes. Muy agradecido. Quería empezar así esta entrevista. Me acuerdo haber leído en algún lugar alguna entrevista que te han hecho y vos siempre decís que dibujar es universal, ¿no? Que es como una capacidad innata que tenemos los seres humanos, que se desarrolla a partir de los 3 años y que después va desapareciendo con la educación, ¿no? Como que es una cosa que se va malogrando. Y a mí me gustaría saber qué cosa te marcó a vos en tu infancia para volcarte al dibujo como una profesión, como un estilo de vida, y qué pasó en tu vida para que eso no se malograra, por ejemplo. Bueno, a veces es un poco misterioso eso. Yo sé que hay un porcentaje pequeño de los seres humanos que, bueno, continúan con esa habilidad que yo siempre pontifico un poco, que digo que la aprendemos todos alrededor de los 2 años o 2 años y medio. Pero bueno, es así, es una capacidad innata del ser humano que a lo mejor se ve postergada un poco por la educación, porque la educación tiene otros objetivos, quizás darnos a lo mejor algunos conocimientos que nos permitan sobrevivir en una sociedad un poco caníbal. Entonces, bueno, es lógico que le den prioridad a ciertos conocimientos o ciertas disciplinas que tengan que ver más con lo práctico, ¿no es cierto? Y quizás un poco con, digamos, lo económico, quizás, el valor que se le da a las matemáticas, el valor que se le da a los conocimientos así de tipo verbal. Pero bueno, yo supongo que a lo mejor en una educación futura el lenguaje visual también será incorporado como un conocimiento, como un saber que nos hace más ricos, que abre más a nuestra experiencia acerca del mundo que nos rodea. ¿Y qué recuerdo tenés vos? ¿Qué es lo que te fascinó del dibujo como para que vos lo incorporaras a tu vida, digamos, que vos dijiste, No, esto sí, es lo que yo tengo que hacer? Yo lo tengo bien claro porque yo viví una época, te estoy hablando de la prehistoria porque yo soy muy grande, viví una época en que la historieta en la Argentina era importantísima. Ajá. La gran época de la historieta en la Argentina fue entre los años 50 y por ahí mediados de los 60. Y bueno, poco antes de que fuera tan importante la imagen televisada, la gente en general consumía historietas. Entonces había grandes editoriales en Argentina con extraordinarios dibujantes que realizaron obras fantásticas, obras realmente de arte. Incluso hubo dibujantes impresionantes como Breccia, el padre, ¿no? Claro. El viejo. Hubo Prat, bueno, cantidad de dibujantes muy importantes y editoriales que le dedicaban mucha energía a la historieta. Hay que pensar, por ejemplo, que Patoruzú en 1948, que era más o menos cuando yo la leía, vendía semanalmente 200.000 ejemplares. O sea, vendía más que hoy día el diario Clarín. Así que bueno, era una cosa importante para los chicos de la época. Era un mundo, Sí. era realmente... Lo estabas esperando para... Sí, yo me compraba todo, por lo menos hacía que mis padres se esforzaran por comprarme todo lo que aparecía.
Y bueno, ahí yo creo que el dibujo, digamos, nació en mí con el afán de imitar a esos fantásticos dibujantes que había. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ricardo, hay algo que, bueno, nosotros que también tenemos un poco más de 50, que empezamos a caer en el tobogán, nos interesa mucho y vamos a hacer un poco de historia. Usted en el año 1956 funda con unos amigos una república independiente en La Plata. Después funda un atelier que se llamaba Los Independientes con Marcelo Gonaldi y Santiago García Párraga. Así es. Y posteriormente usted forma parte de la Cofradía de la Flor Solar. Sí. Forma parte del grupo que trabaja el diseño de tapa, presenta una ópera rock en el Torcuato Di Tella, trabajó con Cubero Díaz. Sí. Cuéntenos un poco, hay mucha gente joven que nos escucha, ¿cómo fueron esos años y cómo esos años trabajaron en usted y ese desarrollo, que es el desarrollo inicial, permitió que después usted pudiera exponer en otras galerías y llevar su trabajo a lo que nosotros resignificamos, ¿no? Acá muchas veces, que es cuando el arte estético forma parte de la gráfica del pueblo. Es interesante ver a una tapa de disco convertida en remera y posteriormente bandera en una cancha. ¿Cómo se dio ese desarrollo en usted a partir de lo que comentamos? Bueno, a partir de lo que vos comentás, pareciera ser que siempre estoy trabajando en patota, en banda. Bueno, está muy bien eso. Como que estoy siempre armando una suerte de pandillas, ¿no? Y bueno, era así, a mí siempre me gustó el trabajo colectivo. Hoy día todavía pienso que los colectivos de arte son más importantes que las historias individuales. Y bueno, desde esa época, así, desde la adolescencia hasta hoy, y creo que, bueno, el último gran colectivo de arte con el cual estuve vinculado fue Patricio Rey y Redondos. Entonces, bueno, es más o menos la historia de una situación casi repetitiva, te diría, así como que uno pierde las mañas. Entonces, bueno, es armar situaciones de tipo cultural, de tipo artístico, de las cosas que más bien nos hacen soñar, y nos hacen pensar con creatividad, y hacerlas siempre en grupo. Algo así es, más o menos lo sintetizaría de esta forma, ¿no es cierto? ¿Y la discusión política que se daba a través de la representación artística era la misma que se da hoy o que se dio, por ejemplo, cuando usted citó en el emergente de Los Redondos después de la década del 80? Y a mí me parece que, viste, como dijo el poeta, todo hecho es político. Y mucho más situaciones de cultura y de arte. Yo creo que el arte es una herramienta, pero es a la vez también un bastión. Para mí, que yo creo que toda la vida lo pensé así, el arte es un espacio de resistencia, más que nada. Más que un proceso de comunicación o de esto, de lo otro, que uno expresa sus sentimientos, no. Para mí, bien claramente, es un bastión, es un espacio de resistencia, y yo creo que son necesarios esos lugares, esos espacios, porque son los que de alguna manera nos ayudan a cualquier futuro. ¿Y vos crees que por eso es lo primero que se ataca es el arte cuando hay procesos políticos de derecha, claro, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vos fijate que siempre los procesos que te abran la mente y que, digamos, te den un espacio mental que puedas lograr una mentalidad crítica, eso siempre es peligroso para los estados o para los establishments, o por los, digamos, si se quiere, los gobiernos totalitarios. Siempre lo que se tiende es a quemar libros, a que nadie piense, viste, a que todos se comporten como si fueran robots obedientes. Pero siempre las cosas que dan posibilidades de pensamiento, sobre todo de pensamiento crítico, son más bien reprimidas generalmente por, digamos, situaciones así de Estado totalitario. Estamos hablando con Ricardo Cohen, más conocido como Rock and Volley acá en el Nido de Cuco.
Y rescatando un poco lo que vos decís y pensando más que nada en la cofradía de la Flor Solar, que se dio en una época en que también se daban cosas parecidas en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Con el movimiento Flower Power y todo eso, casi como una coincidencia, ¿o no? Sí, yo pienso que en cada época los jóvenes, los muy jóvenes, los adolescentes y los de la primera juventud, casi siempre tienen una especie de vibración en una frecuencia más o menos universal. Me parece que es un fenómeno que se da casi siempre. Y bueno, cuando pasan cosas en alguna región del mundo, no sé cómo se produce como una especie de dominó, ¿no es cierto? Sí. Donde una pieza voltea a la otra y llega a lugares recónditos. En ese momento me parece que en fines de los años 60 todos estábamos vibrando en una sensación, en un espíritu de época, que era un espíritu así de rebelión. Entonces había rebeliones en Polonia, en Checoslovaquia, en Francia, bueno, acá en la Argentina había todo tipo de situaciones, ¿no es cierto? Hubo el Cordobazo a finales de los 60, bueno, la formación de grupos de resistencia, estaba la resistencia de los grupos peronistas, había un ambiente politizado infernal. Sí. Y por otro lado también había otros que también pensaban en cambiar el mundo, pero desde un lado, a lo mejor desde el lado de la ampliación del área de conciencia, pensando en cambiarlo desde el lado del arte, ¿no es cierto? Pero era todo como una vibración, ya te digo, como que parecía planetaria. Ajá. Y suele pasar eso en algunas épocas, porque no se sabe cómo esa comunicación se llega así en el mismo momento a tantos lugares. Imagínate que en fines de los 60 y principios de los 70 se estaba dando acá el fenómeno del rock nacional, ¿no es cierto? Sí. A algunos jóvenes músicos se les había ocurrido empezar a hacer música propia y además cantar en castellano, que ahora parece una banalidad, pero en esa época fue revolucionario, fue altamente político eso. Y en ese mismo momento, a lo mejor principios de los 70, también se daba en Inglaterra, que a partir del rock, que el rock no era inglés, era norteamericano, y también acá el rock no era argentino en ese momento, también provenía del viejo árbol del jazz y del blues, del sur de los Estados Unidos. Sin embargo, en el mismo momento aparecen talentos impresionantes, ¿no es cierto? Qué sé yo, acá estaban Spinetta, Manal, Almendra, Morris, Pajarito Saguri, bueno, una cantidad de músicos importantes. Y en el mismo momento en Inglaterra aparecían Led Zeppelin, Sí. Yes, no sé, Pink Floyd. Claro. Sí, las grandes bandas que marcaron Claro. la música por 20, 30 años. Usted estuvo con Cubero Díaz, Dios mío. Usted estuvo con Claro. Cubero Díaz, Dios mío. Cuéntenos un poco de ese momento, de la cofradía de la Flor Solar, qué era, cómo Bueno, estaba la conformada, la amplitud, ¿no?, de ese fenómeno. Sí. No, la cofradía simplemente empezó como una agrupación política de una facultad de la Universidad de La Plata. Empezó como un grupo así pseudo-anarquista, nos decían anarco-orientalista, porque, bueno, nos venían a lo mejor una cantidad de informaciones diversas, así que leíamos y queríamos mezclarlo todo. Y bueno, se da que esa agrupación que se armó para poder conseguir el centro de estudiantes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata en el 64 empezamos a armarla. En el 66 se presentó a elecciones y ganó el centro. En ese momento viene el golpe de era la Onganía y se prohíbe toda la actividad política en todas las universidades. Onganía se encarnizó con la universidad en general. Acordate que fue la famosa noche de los bastones largos, sí. Y entonces, bueno, estaba prohibido toda actividad política en la universidad y, bueno, el grupo que estábamos armando esta agrupación y que justo cuando ganamos el centro
nos frustramos, bueno, decidimos, bueno, ya que la universidad no nos quiere, vamos a armar una universidad propia. Nos fuimos a alquilar una casa y empezamos a armar situaciones culturales, a llamar profesores a que crean seminarios, profesores que habían sido echados por el régimen. Intentamos hacer un comedor universitario porque habían cerrado el comedor, que les significaba muchísimo a los estudiantes que venían del interior, claro, porque podían comer ahí. Bueno, tratamos de reemplazar así, digamos, de una manera, digamos, demasiado ambiciosa a la universidad, pero bueno, eso terminó finalmente en un grupo musical vinculado a la primera historia del rock nacional. Claro, y Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vos comentabas, hacías referencia al arte como una forma de resistencia, ¿no? Sí. Actualmente, en el contexto que se nos presenta ahora, ¿no? Sí. ¿Cuál sería o cómo sería la forma de resistencia más efectiva, más potente para subvertir justamente las maneras de autoritarismo actual? Bueno, yo no planteo revoluciones así de esas catastróficas, sí, pero me gusta aportar elementos a situaciones que se dan. Por ejemplo, últimamente veo el fenómeno de los espacios culturales alternativos, independientes, que aparecen por todas partes, por lo menos en la ciudad de La Plata, donde yo vivo. Los jóvenes alquilan una casa, que me hace acordar a la Cofradía de la Flor Dorada en su comienzo. Alquilan una casa y a lo mejor se ponen a hacer pequeños recitales, o hacen exposiciones de arte, o reuniones de poesía o de teatro. Es como que faltando a lo mejor la cultura en los espacios oficiales, porque en los espacios oficiales a lo mejor se dan cosas acartonadas. Yo veo, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata tiene un gigantesco espacio cultural oficial, municipal, que se llama Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, que es gigantesco. Yo a lo mejor viernes, jueves o sábado veo ese lugar vacío, y sin embargo voy por los barrios y veo algún espacio cultural de esos que inventan algunos jóvenes y veo lleno de gente. Es como que la cultura independiente, a pesar de que no tenga apoyo oficial, se da, digamos, con mucha mayor salud que la cultura oficial. Como nosotros, pero nosotros digo el programa, pero no siendo jóvenes. Claro. Claro. Vos decís que todavía hay porque yo pensaba en la cofradía, ¿no? Y como eso desembocó en Los Redondos, y como Los Redondos de alguna manera en algún momento fueron un ejemplo de autogestión, de hacer las formas de moverse en el arte por otros márgenes, ¿no? Que no eran los habituales. Y en algún momento parece como que ese camino fue abandonado, porque no digo de manera completa, ¿no? Pero hoy es difícil encontrar una banda como Los Redondos, por ejemplo. Bueno, quizás en algún momento florecen algunas situaciones en alguna disciplina artística determinada. Por ejemplo, el momento de los finales de los años 60 para el rock nacional fundacional fue extraordinario, porque había una cantidad de talentos que convivían. Pero de todas maneras se da en otros aspectos también. Hoy día yo voy por la calle y veo mucho más arte en las calles, de los grafitis, que en los espacios oficiales de instituidos. ¿Y vos creés que los momentos más difíciles son donde el arte se vuelve más poético? Por necesidad, digo, ¿no? Porque a veces uno hace un pantallazo en la historia, y por ahí en los momentos donde es más difícil tener una comunicación un poco, no sé, donde se hace más complicado, donde hay cosas prohibidas, donde nace el poeta y dice las cosas de otra manera. Puede ser, pero el poeta siempre dice las cosas de otra manera. Si yo no sería poeta, sería un relator. Sí. Siempre existe la metáfora. Y por otro lado, la metáfora es una condición estética, le da no solo un contenido conceptual a la cosa, sino le da además el lujo del disfrute de algo bello. Sí. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el poeta o el artista
como una especie de obligación con la estética. O sea, la manifestación artística no está tan, digamos, saco así como una conclusión, no está tan ligada entonces a una cuestión de libertad de expresión, digamos. Está ligada a todo, está ligada, se vincula con la libertad, con el hermetismo, con digamos, ya te digo, la metáfora, los futuribles imaginables, como sí, dices, lo puede uno llamar, pero ya te digo, está también una suerte de, subyace una obligación estética, o sea, de hacer algo que sea atractivo desde algún punto de vista acerca de, yo lo llamo la belleza, pero es un término devaluado ya, pero de todas maneras, uno cuando ve una cosa bien hecha y que llama la atención, se siente como, digamos, penetrado incluso por el concepto. Ricardo, ¿qué papel ve usted que juegan las nuevas plataformas? La tecnología, el arte digital. No, obviamente estoy muy consciente acerca de que estamos en una transformación. O sea, ya es bastante, digamos, común decir esto, que de repente se transformó nuestra época y todo el advenimiento de las nuevas tecnologías están transformando la mente humana, el sentir humano absolutamente. Y estamos mutando. El próximo ser va a tener incorporada en su forma de ser y su cerebro todo lo que está incorporando la tecnología. No sabemos a dónde va. No sabemos si es bueno y si es malo y le tenemos miedo. Pero bueno, estamos ante eso y el progreso es una de las cosas que nunca se han podido evitar. Y Ricardo, en el principio de la entrevista comentabas que por medio de la educación se cercena cierto nivel de creatividad que vendría desde el nacimiento, ¿no? De la educación. En realidad no se impulsa cierta condición que ya tenemos. Claro. O sea que no se favorece, ¿no? Sí, así como tenemos dos piernas, una cabeza con un cerebro, qué sé yo, tenemos las capacidades innatas de desarrollar nuestra creatividad. ¿Y cómo se puede volver a potenciar esa creatividad que como decís, es dejada de lado o no desarrollada? Y los proyectos educativos siempre están en función de la sociedad que los hace. Ajá. Vos suponete que la educación es un proceso que hacen todas las sociedades para preparar a los individuos jóvenes para poder vivir y desarrollarse más tarde en esa misma sociedad. Claro. Entonces es lógico que en una sociedad caníbal, capitalista, como la que vivimos, absolutamente ya neoliberal, las materias o las disciplinas que se estudien sean aquellas que permitan sobrevivir en esa sociedad. Entonces, materias así o disciplinas materialistas tienen más importancia, porque para sobrevivir en esta sociedad se necesita que no te roben con el vuelto, etcétera. Entonces la matemática tiene una preponderancia indudable. Y vivimos en un mundo en que todo se comercia, todo tiene un precio, todo tiene un valor, y el precio de las cosas vale siempre mucho más que el valor. Claro, vale más que las circunstancias humanas. Hoy día se depreda el planeta, se corta una selva que puede ser muy importante para la ecología y se corta para producir soja, voltean todos los árboles, producen soja, después viene lógicamente una contaminación terrible y bueno, después recibimos todos los males. Pero es un mundo en que el que vale más es aquel que tiene más dinero, el que se apropia más de cada cosa. El héroe sería hoy día un supercapitalista. Claro. Bueno, como para ir cerrando ya, quería entrar ya como en un plano más político y preguntarte a vos, como Ricardo Cohen, ¿cómo ves el contexto, digamos, lo que estamos viviendo hoy a nivel político, a nivel social? ¿Te preocupa? ¿Cómo la estás pasando vos? Vos sabés que yo ya soy bastante grande y mi depresión más grande
sería que yo no voy a alcanzar a ver qué va a pasar con toda esta depredación que se está haciendo. O sea, no voy a ver el final del mundo, porque yo me lo imagino de aquí a 30 o 40 años, que vamos a entrar en un pozo negro, donde, viste, en aras del dios mercado, todo va a caer adentro de eso y va a desaparecer. Yo me imagino un mundo como el que leía cuando era chico en las novelas de ciencia ficción, un mundo así posatómico, ¿no es cierto?, donde vivan algunas pocas cucarachas y 2 o 3 mutantes se arrastran por una arena. Entonces, digo, yo no lo voy a ver eso, pero lo veo camino de eso, entonces sí que me preocupa. Y veo una creciente manifestación de la derecha en todo el planeta, políticamente. Entonces sí que estoy preocupado, obviamente. Digo, bueno, en la historia ha ido idas y venidas, ¿no es cierto? Ha venido periodos terribles, periodos de guerra, periodos de paz, periodos de fascismo, periodos libertarios. Entonces, ya te digo, no sé, veo un recrudecimiento así de las tendencias de ultraderecha que me parecen nefastos. Y que ya lo has pasado vos en tu vida, ¿no? En algunos momentos sí, hemos pasado el periodo más negro de la historia argentina, por lo menos hasta ahora, el más sangriento. Espero que no vuelvan cosas, situaciones como esas. ¿No ves maduro como sociedad para revertir algo así? Yo sí confío, siempre en la gente joven. Me parece que aquellos que vivieron en algún momento donde pudieron expresarse, pudieron tener acceso a cierto conocimiento, esos jóvenes cuando llegan a cierta edad un poco más adulta, quizás ejerzan su poder dentro de la sociedad como para revertir ciertas situaciones. Bueno, Mono, te decimos Mono porque ya te sentimos como un amigo de toda la vida, porque hemos tenido tus dibujos estampados en nuestros pechos y hemos sido parte de toda esa movida cultural que de las cuales nosotros somos herederos, y te agradecemos enormemente y fue un placer gigante hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo gigante desde acá desde el oeste. Yo también los abrazo a todos y además también les mando un abrazo a la audiencia que supongo tendrán. Bueno, gracias, Mono, un abrazo. Lo escuchaste acá por el Nido del Cuco al gran Rocambole. Vamos a escuchar unos temitas y ya entramos en la última hora del Nido del Cuco. www.nidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras.